Gloria a Dios, buenas noches, bendito sea el Dios de Israel. Damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar en comunión con nuestros hermanos, por este tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Y ahora, mientras Alicia se acomoda allí, voy a pedirle a los hermanos que vayamos allí a Primera de Pedro, capítulo 4. Por favor, Alicia. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 19. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vuelvo a leer. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Mis hermanos, en esta noche, mi propósito no es explicar qué es lo que es el sufrimiento, ni qué es lo que es, cuál fue el origen del sufrimiento, y si Dios permite que suframos, eso no está en nuestro alcance poder contestarlo, nuestra capacidad, pero sí simplemente hay una cosa segura. Todos en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, por contratiempos, por presiones en la vida y aún por restricciones y demoras. Vaya que si hay demoras muchas veces, vaya que si hay noticias malas, resultados no esperados. Y muchas veces vienen esos momentos y que nos dejan sin palabra, que son como un golpe que nos pega, un mazazo muchas veces, cuando el médico te dice, miren, es cáncer lo que usted tiene, o hemos hecho lo posible con ese familiar suyo, ya no podemos hacer más nada. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo reaccionar? ¿No es cierto? Porque dice la palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea que hay un sufrimiento. Padecer es sentir el dolor, ya sea en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo o en nuestras emociones. La angustia va a venir, viene, dice, los que padecen según la voluntad de Dios. Acuérdense que antes nosotros habíamos visto en el capítulo 3 cuando decía que no padezcamos como malhechores, sino como mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ahora en esta noche, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis hermanos, decía, viene el problema y nadie está preparado para los problemas, para las dificultades, ¿no es cierto? A veces viene la noticia inesperada, un ser querido se mató en un accidente, o tantas cosas, o cuando estabas haciendo planes económicos, te viene la noticia que te quedás sin trabajo. Es difícil, ¿no es cierto? O cuando invertiste muchos años en el matrimonio y tu compañero o tu compañera te dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero compartir más este proyecto de vida juntos, y te piden el divorcio. ¿Qué hacer en esos tiempos cuando un hijo o una hija te dicen algo que tú no esperabas, que nunca se te hubiera ocurrido por la mente que un hijo tuyo te fuera a decir eso? ¿Cómo reaccionar? Y uno sabe, mis hermanos, que muchas veces las personas, yo creo que hay por lo menos 3 maneras en que los seres humanos reaccionamos. El primer momento, cuando viene el dolor, la noticia inesperada, es como cerrar los puños, como enojarnos y agitar el puño a lo alto, como si uno quisiera decirle a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me vino a mí? ¿Por qué me tuvo que ocurrir a mí? ¿Por qué? Esa reacción de enojo, de ira, de indignación ante lo inesperado, ante el dolor. Repito, nadie quiere el dolor, ¿no es cierto? De hecho, Estados Unidos
no sé la cantidad de millones de dólares que se gastan en drogas legales, ¿no es cierto? Medicina, vamos a decir, porque a veces droga por ahí puede ser mal interpretado en nuestros países. En medicamentos. Es tremendo la cantidad de millones de dólares que se gastan en lo que le llaman en inglés painkiller. Matadores del dolor sería en español, los analgésicos, todos aquellos sedantes y todos aquellos que nos llevan a querer apaciguar, calmar, que nos ayuden a pasar el dolor. ¿No es cierto? La segunda reacción que a veces ocurre es como decir, bueno, yo sabía que me iba a pasar. Yo sé que yo nací para malas noticias, no puede haber nada bueno. Y uno baja los brazos, se resigna, y como amargado con la vida, resentido, ¿no es cierto? No se enoja, no grita, pero el dolor va por dentro. Pero hay una tercera posición, una tercera reacción, y yo creo que esta es la que tenemos que aprender en esta noche. ¿Cómo hacer para enfrentar los problemas a la manera de Dios? Dios no nos va a librar de los problemas. Es más, de acuerdo a nosotros puede ser que esos problemas redunden en nuestro beneficio. Me dice, pero ¿cómo, hermano? Una enfermedad te puede ayudar a crecer espiritualmente, mi hermano. Ojo, no digo que Dios permita la enfermedad. Tú sabes muy bien que yo creo en la sanidad divina, creo en los dones de sanidad, creo en Santiago 5:14. Ya hay un enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, el Señor le perdonará y lo levantará. Creo en la sanidad divina. Pero mientras tanto, mi hermano, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, ¿qué hacer? Y en esta noche te propongo que aprendamos. De todo modo la vamos a pasar. Dios no te va a librar de problemas. Los achaques te van a venir. Vemos hermanos, ¿no es cierto?, que están enfermos, están pasando por situaciones muy dolorosas, muy difíciles. Personas que hace ya un largo tiempo están orando y le sanan de un lado y se les cae en otro. Y me acuerdo como aquel testimonio que yo contaba, que el cáncer apareció en un lado, él luchaba de ahí, después le apareció en otro y después por allá. Y parece que una sucesión interminable de malas noticias, de dolores, y uno ya está como quien dice esperando a ver de dónde me va a venir el próximo golpe, la próxima cachetada, ¿no es cierto? Y mis hermanos, hay buenas noticias. En primer lugar, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hay un padecimiento, mis hermanos, que nos viene porque a veces somos desobedientes a la voluntad de Dios. Hacemos las cosas por impulso, hacemos las cosas por arrebato, carnalmente, siguiendo las inclinaciones de nuestro corazón. Y tomamos decisiones que nos llenan de alegría porque al fin nos salimos con la nuestra. Y después de un poco tiempo, no mucho tiempo, vemos que nos equivocamos y ahí viene el arrepentimiento. Y si hubiera sabido esto, ¿para qué lo hice? El dolor de darnos cuenta que nos equivocamos. Pero hay otro sufrimiento, mi hermano. Y esta noche te voy a hablar a ti que estás sufriendo, que te has estado preguntando, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he orado, si he buscado a Dios. O como yo muchas veces le dije al Señor, Señor, antes que cuando no te buscaba, tenía menos problemas que ahora que te busco. Es como decir, haber sabido eso me quedaba tranquilo, me quedaba en el molde, como dicen en mi provincia. Mi hermano, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, en primer lugar, padecer conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe que es necesario, el sufrimiento, el dolor, mis hermanos, es necesario. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque en primer lugar, el dolor es un límite.
una voz de advertencia. Dígame si no, mi hermano, nosotros no vamos al dentista hasta que ya no podemos más del dolor. No visitamos al médico hasta que el dolor no se nos pasa y tomamos esto y tomamos lo otro y seguimos el consejo de este y hasta el último que ya no podemos más y vamos al médico. O en el mejor de los casos acudimos a Dios y pedimos a medio mundo que oren por nosotros, que se hagan cadenas de oración y que pensando que cuanto más gente, más firmas reunamos, estamos como a veces vieron cuando quieren remover a una autoridad, un memorándum para renovar, ¿no es cierto? Remover, mejor dicho. ¿Qué hacemos? Empezamos a juntar firmas y después vamos ante la autoridad y decimos, tantos miles de personas están de acuerdo que fulano de tal no tiene que estar más en ese cargo. Y a veces parecemos que con Dios hacemos lo mismo. Empezamos a llamar acá, empezamos a llamar allá, y oren, y que se haga una cadena de oración, y empiezan, pensando que le vamos a torcer las manos a Dios. Cuando Dios dice, Dios es un Dios que trata personalmente, mi hermano. Esa es la grandeza de Dios, que teniendo todo el universo, dice que los océanos están en la palma de su mano. Él tiene tiempo, Él atiende individualmente, personalmente a cada uno de nosotros. Decime si no te hubiera gustado cuando fuiste a ese especialista que te hubiera atendido él, pero no, te mandó a un secretario, te mandó a un discípulo de él. Cuando vos ibas un poco como, ¿se acuerdan a Naamán el sirio que fue enfermo? Diciendo, bueno, ahora va a venir el profeta, va a orar por mí. Y sin embargo el profeta le dijo, andá y bañate en el río Jordán, zambullite 7 veces, le dijo. Él esperaba una cosa y el profeta le salió con otra. Pero mi Dios no es así. Mi Dios atiende personalmente a cada uno en cualquier hora. Es más, la manifestación del Dios invisible, Jesucristo, Dios hecho carne, venido en forma humana, me dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero en esta noche te quiero hablar. ¿Qué pasa cuando oras y no hay salida? Cuando parece que no hay. Y a veces nosotros usamos lo que yo le llamo la teología del reemplazo. Ah, bueno, ¿será que Dios no está interesado? ¿O será que Dios me va a ayudar con esto? ¿Se acuerdan un poquito quién mejor desarrolló la teología del reemplazo? Fue Abraham, siguiendo la voz de Sara, su mujer. ¿Se acuerdan? Mirá, viejo, Dios te prometió darte un hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando te dijo, yo era estéril y vos ya eras viejo. Y Dios te lo prometió y ¿sabes qué? Ahora estamos más viejos y yo más estéril y Dios no ha cumplido su palabra. ¿No será que tenemos que darle una mano, buscar, ayudarlo? Y allí pergeñaron esa idea. Llégate a mi criada, la egipcia, Agar, ¿se acuerdan? Ellos la habían traído de Egipto y acá hay una palabra de Dios. Todos aquellos que has traído de Egipto y que lo has cobijado, lo has preciado, ellos la trajeron para que les sirviera por comodidad. Hay muchas cosas que nosotros todavía conservamos por comodidad, por deleite, por placer, pero que nos van a hacer de tropiezo, mi hermano. Y decía, allí tuvieron ese hijo y miren en lo que vino a parar todo esto, ¿no es cierto? Si Abraham hubiera esperado el tiempo de Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy resulta que están peleando por un pedazo de tierra que el límite era el Jordán. Acuérdense que la voluntad de Dios era que el pueblo que salió de Egipto pasara en el río Jordán. Porque ese era el primer lugar que tenían que conquistar. Pero Dios le había prometido a Josué que les daría toda la tierra. Desde el mar grande, el gran mar grande es el Mediterráneo, mi hermano. Hasta el gran río Éufrates. Éufrates es lo que hoy es Irán. Todo eso
les prometió Dios darles. Pero la muestra fue que entraran en la tierra prometida. Y hubo 2 tribus y medio que no quisieron pasar el Jordán, no se quisieron comprometer, no quisieron seguir avanzando en las cosas de Dios, porque vieron que era tierra de mucha pastura. Para nosotros tenemos ganado y acá nuestras vaquitas van a comer, se van a desarrollar, nuestros bolsillos van a crecer con plata. Nos quedamos de este lado. No era la voluntad de Dios del otro lado del Jordán. La voluntad de Dios era que ellos pasaran y encontraran a Dios allí de este lado del Jordán. Porque uno no sabe dónde hubieran seguido de haber estado en la voluntad de Dios. Pero ellos, obediencia media. 9 tribus y media pasaron. 2 y media se quedaron del otro lado del Jordán y hoy no sabemos ni dónde terminaron. Y decían mis hermanos, a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos buscar salida, seguimos consejo de uno, seguimos consejo de otro. Como vieron cuando a veces tenemos un dolor y viene uno y te dice, no, tomá, ponete esta pomadita. O tomá, ponete esta pastillita, a mí me dio un resultado tremendo. Y otro que ya, y mezclamos esto. Y cuando no nos damos cuenta que nuestro organismo puede ser distinto del de otras personas y lo que a ellos le hizo bien, a nosotros puede que nos haga mal. Acá hay una palabra de Dios, acá hay sabiduría de lo alto. No porque esté hablando yo, el Espíritu Santo está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma. Primera clave. Yo no puedo ser el Señor de mi alma. Yo no puedo seguir en control de mis sentimientos, de mis emociones, de mi voluntad. Yo me tengo que someter, me tengo que encomendar en las manos del fiel Creador. Encomienden sus almas al fiel Creador. Primera cosa que tenemos que aprender, mi hermano, en el tiempo de la prueba, de la dificultad, cuando todavía te estás tambaleando con ese mazazo que te pegó esa noticia, ese hecho inesperado. Todavía te estás tambaleando. Allí es el momento que decirle, Señor, encomiendo mi alma a ti, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mi ser, todo. Me encomiendo, me pongo en tus manos, Señor. Y dice la palabra, y hagan el bien. Acuérdense que las malas noticias, el problema, la dificultad, la enfermedad, vienen para frenarnos. Pero ¿sabes qué? Si nosotros buscamos a Dios, si nos encomendamos a Él, si no permitimos que la situación, que la mala noticia hagan un impacto en nuestro interior. Mi hermano, acuérdate que vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por dificultades. No estamos exentos, Dios no nos va a librar de todo eso. Pero ¿sabes qué? Sí, con la decisión que tomemos, todo eso puede trabajar para bien de nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Aleluya, aleluya. Dice Isaías 53, vamos a ir rapidito, mi hermano. Hay una palabra de Dios que arde en mi corazón y se la quiero compartir en esta noche. Isaías 53, aleluya, aleluya. Dice allí en el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ustedes saben que en los manuscritos más fidedignos, vamos a decir, más apegados a la traducción en el hebreo, dice, ¿quién ha creído? ¿Quién cree a nuestro anuncio? ¿Quién está creyendo? La fe es presente. ¿Quién ha creído es pasado? ¿Quién cree? No te he dicho que si creyeres ahora. Dice, cree en el Señor Jesucristo. No dice si creíste o si creerás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Aleluya. Presente, la fe es presente. Aquí y ahora. La esperanza es futuro. Aleluya. La fe está en el presente. Es necesario que el que se allega a Dios crea que Él es, que está en el presente, mi hermano.
Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el pasado ya se te fue y el futuro no sabes si lo vas a ver. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy la gracia de Dios quiere venir a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sobre quién? ¿Quién ha creído? ¿Quién cree a nuestro anuncio? La proclama del Evangelio, esta bendita palabra. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La predicación de la palabra. En este tiempo estamos estudiando la palabra, mi hermano, no para tener un gran conocimiento, no para ser erudito, sino para conocer a Dios, para ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Él se quiere manifestar y nosotros estamos preparando nuestros corazones para ver, como dice Juan el Bautista, preparen el camino al Señor. Y estamos preparando el camino para que el Señor opere en nuestras vidas. Aleluya. Ustedes se acuerdan los días de Elías. Tiempo de mucha apostasía, tiempo de indiferencia. La gente no hacía caso de Dios. Había homosexuales a montones en la tierra de Israel. Había brujos, adivinos y montones de cosas. Corrupción. Está como está ahora la cosa. No ha cambiado nada. Nadie se acordaba de Dios. Pero vino Elías y clamó a Dios. Ustedes se acuerdan. Yo ya he compartido otras veces esto. Simplemente en esta noche quiero que juntos veamos algo que hizo Elías allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes. No lo busquen porque es largo, simplemente yo les voy a comentar esto. Dice que una de las cosas que hizo Elías fue ordenó las piedras del altar, ordenó el altar. Ordenar no me habla tanto de restaurar, sino de poner en orden, como las cosas tenían que ser puestas, ¿no es cierto? Ordenó las piedras del altar. Y ustedes saben que el altar de Dios, el lugar de la reverencia a Dios, del culto a Dios, del sacrificio a Dios, el lugar donde va a descender el fuego del cielo, en la reunión de los santos, nosotros como piedras vivas tenemos que dejar que Él nos edifique, acercándonos a Dios, a Jesucristo, que cada vez nos parezcamos más a Él, que dejemos que Él nos impacte a nosotros, que nos modele a su semejanza. Y allí sí va a venir el fuego de Dios. A veces nosotros pedimos avivamiento. Pedimos un mover del Espíritu Santo, pero ¿cómo estamos ordenando las piedras del altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Yo necesito acercarme más a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense, en esta noche vamos a acercarnos a Dios, dice, versículo 2 de Isaías 53, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Acá hay una palabra, quebranto, quebrantamiento. Aleluya, tenemos que ser quebrantados. Nuestro yo tiene que ser quebrantado, tiene que ser roto, mi hermano. La paloma está buscando dónde posarse, pero lo está buscando el cordero. El cordero que allí en el río Jordán, la primera vez que se hace mención, antes de Pentecostés, la paloma vino y vino sobre el cordero, aleluya. Tenía que venir primero sobre el cordero para después venir sobre los 120. Bendito sea el nombre del Señor, pero el cordero tiene una naturaleza de mansedumbre, una naturaleza no vengativa, una naturaleza no rebelde, una naturaleza sumisa, un corderito manso y humilde, un corderito es dócil, mi hermano, un cordero no patea, no muerde, un cordero se entrega, y así fue Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, verso 2, subirá cual renuevo. Ustedes saben, me gusta la Biblia hebrea completa.
Yo la traduje, la tengo en inglés, ¿no es cierto? Pero la traduje y dice, ¿quién cree en nuestro informe? ¿A quién se revela el brazo del Señor? Porque ante Él, o sea, ante el Señor, creció como un renuevo. Está hablando del Señor Jesucristo. Ante Él creció como un renuevo y como raíz de tierra seca. ¿Qué es un renuevo, mi hermano? Podemos decir es un brote. Y sí, pero un renuevo es una plantita nueva que nace del tronco de un árbol. Jesús no vino, no se cortó solo, no vino por sí mismo, por iniciativa propia. El Padre lo envió. Él y el Padre uno somos, dice. El Padre que mora en mí hace las obras, decía Jesús. Estar enraizado en Dios. Jesús estuvo, mientras Él era Dios, Él se despojó de todo aquello y vino a vivir como hombre y estuvo en su vida aquí en la tierra enraizado en el Padre. Y así nosotros, mi hermano, tenemos que estar enraizados, arraigados y cimentados en Cristo. Dice la palabra, subirá, crecerá cual renuevo. ¿Cómo está andando tu vida delante de Dios? ¿Estás creciendo para Él, para agradarle a Él? ¿Estás dejando que Cristo crezca en tu vida? Es la única manera de agradar a Dios. Es la única adoración que el Padre busca. Es más, el Padre no busca adoración, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, la verdad de la palabra, y todo está en Cristo Jesús. Todo eso lo tenemos porque Cristo fue levantado en la cruz. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Mi hermano, los problemas, las dificultades, las amarguras, vienen y nos sentimos como en tierra seca, donde nadie te puede ayudar, donde nadie te puede satisfacer, estás solo, estás sufriendo, nadie te puede entender, ¿no es cierto? Y ahí estás, y el lugar del sufrimiento, el lugar del dolor, el lugar del rechazo, el lugar cuando estás tambaleando por la noticia que te dieron, es allí, mi hermano, el lugar donde podemos crecer. Allí en el desierto, allí en el lugar de la prueba, de la dificultad, del problema, de la enfermedad, del dolor, es donde vamos a crecer delante, pero acuérdense que es delante de Él, subirá cual renuevo, delante de Él. No podemos crecer espiritualmente si no estamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios no me tiene que llevar solamente a tener experiencias emotivas, sino a una transformación de vida, a un conformarnos a su deleite, a su placer, a su voluntad. Y dice la palabra del Señor que allí es donde subirá, crecerá como una planta nueva. Bien que dice, porque ante Él creció como un renuevo y como raíz de tierra seca. No era bien formado ni especialmente buen mozo, dice aquella traducción. Lo vimos, pero su apariencia no nos atrajo. Nosotros queremos el Dios que bendice, nosotros queremos el Dios que nos colma de favores. Pero no el Dios que nos lleva al desierto, no el Dios que permite las lágrimas, el sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué, Dios, tengo que pasar esto? Pero ¿sabes qué? No vamos a crecer si no aprovechamos estas oportunidades. Por eso en esta noche yo te digo, mi hermano, no busques como hacen algunos escaparte. Algunos buscan una botella, otros buscan un pasaje de avión, quieren salir, escapar, huir. Pero yo te digo en esta noche, enfrenta la realidad, no estás solo. Aquel te dijo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por las llamas, por el fuego las llamas no arderá en ti. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor te permite pasar por el fuego, va a ser como aquellos 3 muchachitos en el libro de Daniel, que lo único que se quemó fueron las ligaduras que lo ataban. Y en esta noche yo te digo, hay liberación
Cuando nosotros, en medio de nuestras lágrimas, de nuestro dolor, en vez de quejarnos, en vez de cerrar el puño amenazador, vamos a la presencia de Dios y le decimos: Padre, encomiendo mi alma a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Por qué vienen los problemas, las dificultades? Cuando nosotros obramos bien, muchas veces hacemos el bien y sin embargo nos devuelven con mal. Te pagan mal, confiaste en una persona, te traicionó, te dejó de lado, ¿no es cierto? Tanta gente que te palmea y después cuando lo necesitas, ninguno está a tu lado. Hay muchos que corren buscando tu ayuda a tu favor, pero cuando vos lo necesitas te encontrás solo. No es tiempo de quejarse, es tiempo de encomendar nuestras almas al fiel Creador. Y en esta noche, mi hermano, vayamos rapidito a Oseas capítulo 2. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano, porque en medio del dolor, en el medio del sequedal, en el medio de la aflicción, de la amargura, si vas a la presencia de Dios, Dios te va a dar frutos. Aleluya. Fíjense lo que dice el profeta Oseas. Estos son libros que se predican poco en las iglesias, ¿no es cierto? Pero Oseas capítulo 2, en el verso 14, está hablando el Señor. Estaba primero haciendo un raconto, una narración de todas las rebeliones que tuvo el pueblo de Israel para con él. Pero ahora dice Dios: pero he aquí, verso 14 del capítulo 2 de Oseas, pero he aquí, yo la atraeré. Yo la atraeré. Acuérdense que nosotros por nosotros mismos, cuando lo vimos al Señor, el Señor dice que lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Pero dice, cuando lo vimos maltratado, desfigurado, dice que escondimos de él el rostro. No sabíamos, no valoramos que todo él había estado ahí sangrando, su rostro desfigurado por los latigazos, por las cachetadas, las trompadas, por los escupitajos. Era por nosotros. Aleluya. Y nosotros nos avergonzamos, dice, escondimos de él el rostro. No nos atrajo. Pero el Señor permite la dificultad o usa los problemas, las amarguras, las enfermedades para atraerte hacia Él. Aleluya, no huyas. Deja que el Señor te atraiga. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. ¿Por qué los momentos difíciles, de dificultades, de enfermedades, de malas noticias, de malos reportes médicos? ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar al lugar donde estés a solas con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que no seamos como el caballo, como el mulo, que no se acercan a ti si no le pones freno o cabestro. ¿No es cierto? El dolor es lo que te lleva hacia el Señor muchas veces. Él sabe. Dice la palabra, y hablaré a su corazón. Ahora note, va a venir palabra de Dios a nuestro corazón. Aleluya. Yo he sido muy bendecido a través de libros. Esta noche te pudiera citar un libro que me fue de muchísima ayuda años atrás. Uno que escribió un hermano llamado Paul Vilheimer. No desperdicies tu sufrimiento, se titulaba. Lo peor que puede pasarnos es sufrir y no aprovechar los tiempos de sufrimiento. En los tiempos de sufrimiento, de dolor, es donde más se crece, donde uno más se afirma al Señor. Pero claro, la clave está en encomendar mi alma al fiel Creador. Él es que me conoce. Él sabe hasta cuándo puedo resistir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes saben, hablando de resistir, yo toda la semana busco a Dios en oración, pero también estudio mucho, leo, escucho, ¿no es cierto? Y ustedes saben que llega el momento donde uno puede pasar 5 o 6 días buscando al Señor a ver lo que Él quiere que uno comparta. Y viene un momento de iluminación del Espíritu Santo y allí en un segundo
todo se ordena, uno ve con claridad la voluntad de Dios lo que uno tiene que predicar o enseñar o compartir. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no es el que te cambia el papel. A veces decimos, bueno, yo tenía apuntado esto, pero el Señor me hizo dejarlo de lado. No, eso suena lindo, pero no funciona así. Te puedo decir una cosa, mi hermano. Yo puedo estar mucho tiempo estudiando, leyendo la Biblia, orando, meditando, mucho tiempo, pero un solo segundo donde se manifiesta el Espíritu Santo, todo cambia. Pero ¿sabes qué? Dios no me habla, no se mueve hasta un tiempo que he estado estudiando y meditando y esperando en Él. ¿Me va siguiendo? Él no anula tu trabajo personal de estudiar la palabra. Y dice la palabra, hablaré a su corazón. Ahora, ¿para qué Dios habla? ¿Por qué Dios envía palabra? Y dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Del lugar en el desierto. Un lugar donde no es apto para que haya viñas. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Usted sabe, un valle es una depresión. ¿Vieron cuando en la vida te vienen bajones? Dices, uy, me bajoneé con esta noticia que me dieron. Yo pensaba que estaba bien y ahora me dicen, no, que está mal y esto y que lo otro. Como la otra vez alguien decía, habíamos estado orando, parecía que el cáncer había retrocedido, pero ahora viene el médico, me dice, mala noticia, pasamos por quimioterapia y radiación, pero el cáncer se ha seguido avanzando. El bajón, la depresión, el desaliento, cuando bajas los brazos, ¿no es cierto? No sabes, no te quedan fuerzas de seguir adelante. Pero dice que Él te lleva ya a ese momento, a esa situación. Y dice, y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor, ese valle, Acor significa amargura, dolor. El valle de Acor, el lugar de la depresión, la amargura. Allí en ese lugar, dice, me va a dar las viñas, plantas que den fruto. Y dice que va a ser por puerta de esperanza. En inglés habla de gateway, el portón que te abre el acceso. Eso es lo que quiere decir. Dice la palabra por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Allí la palabra no es cantará, sino que dice, y ella responderá allí como lo hacía cuando era joven. Aleluya. Ustedes saben que no es ninguna noticia saber que vamos envejeciendo. Y que el entusiasmo muchas veces se va quedando. Pero mi hermano dice, y ella responderá allí como lo hacía cuando era joven. Como la muchachita que cuando veía a su amado iba al encuentro. Mi hermano, si has estado, que ya no te entusiasmas por las cosas de Dios. Si ya no te has estado conectando para buscar a Dios con tus hermanos. Si el desaliento te ha ido amargando, y si la presencia de Dios quedó opacada por las carencias o las fallas de tus hermanos, que a veces parece que los defectos de tus hermanos pueden más que la presencia de Dios, y entonces uno dice, ¿para qué me voy a conectar? Y yo me conecto no por mis hermanos, sino porque el Señor está. Aleluya. Y gloria a Dios por mis hermanos también, pero primero por el Señor. Y allí me va a dar mis viñas, allí va a venir el fruto. Y voy a cantar como en los tiempos de mi juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. El lugar de la subida de la tierra de Egipto. ¿Te acordás cuando te convertiste al Señor? Qué alegría tenías, que todas las cosas nuevas. Querías compartirle a medio mundo, querías evangelizar a todos, darle la buena noticia. Pero te fuiste quedando con el tiempo, te fuiste apagando. Y ahora estás endurecido, estás insensible.
Pero el Señor, si en medio de la dificultad, del problema, le buscas a Él, Dios te renueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a aprender de un gigante en la fe. ¿Cómo podemos, en medio de los problemas, de las dificultades, crecer en Dios? Y vamos a ir al capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Saben por qué Dios no es que Dios permite el sufrimiento? Porque, ojo, el sufrimiento es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Antes que el hombre pecara no había sufrimiento en la tierra, ¿no es cierto? Y si usted en esta noche me dice, no, pero yo no creo en Dios, yo creo en la evolución. Bueno, te tengo malas noticias. Si vos creés que en la evolución, creés que saliste de un pececito allí del mar, ¿no es cierto?, de un charco. Vos fijate, vivías ahí un pececito en el agua sin problema, pero un día dice, no, yo tengo que evolucionar, tengo que crecer, ¿no es cierto? Voy a salir de este medio que me limita y voy a ir hacia la tierra. Y el pececito empezó a caminar por la tierra. Ahora imagínense que cómo le crecieron las patitas. Si era con aletitas en el agua, pasó allí. El dolor que habrá tenido arrastrándose entre las piedras, todo, hasta que le crecieron patitas, imagínense. Ahora note, cuando este pececito que estaba siempre en el agua, su lugar, su ambiente natural donde había nacido, ahora está en un lugar inhóspito como es la tierra, y un lugar donde hay piedras y las piedras se calientan por el sol. ¿Se imaginan? Ahí experimentó lo que se llama el dolor. Aunque quieras sacar a Dios de la ecuación, el dolor está. Y un día Dios iba a enjugar toda lágrima. Va a quitar el dolor. Pero mientras tanto, Él quiere obrar a través del dolor para el bien nuestro, mi hermano. No que Él te hace sufrir para decir, bueno, ahora lo hago llorar y después lo acaricio. Lo consuelo. No. Pero sabe Dios que necesitamos que nuestro carácter sea formado, sea desarrollado. Y vamos a ir a Hechos. ¿Por qué, mi hermano? Por una sencilla razón. El dolor es nuestro gran aliado, mi hermano, para aprender, para crecer, para ser de bendición a otros. Siempre el dolor que nosotros padecemos va a encontrar su plenitud, su fruto, cuando ayudamos a otro, para bendecir a otros. Hubo un José, ¿se acuerdan? Allí en el libro de Génesis. Mire que si le dedicó espacio Dios a más de 12 capítulos del Génesis. Para la creación Dios usó 2 capítulos, pero para la vida de José 12. Ahora fíjese una cosa, ¿sufrió o no sufrió? Vaya que si la pasó mal José. Pero él se entiende al final de su vida que Dios lo había llevado para preservación de vida, para hacer bien a su familia y a su pueblo. Sufrió, tuvo lágrimas, traición, cárcel, confinamiento, sí. Pero él tuvo sus frutos, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El rey David, mi hermano. Un muchachito fiel, un muchachito hermoso, de limpia mirada, que él no estaba buscando ningún puesto ni cargo, y sin embargo a Dios le plació ungirlo por rey de Israel. Pero ustedes saben que va y lo saca de sus ovejitas, de su vida diaria, y le pone un rey como Saúl, que lo empezó a perseguir. Y David pasó los peores 16 años de su vida huyendo de Saúl, que lo quería matar. Dígame si eso no es dolor. Pero ¿qué hubiera pasado si David no hubiera pasado por esa escuela? Nunca pudiera haber sido el gran rey de Israel que fue. Porque solamente a través del dolor los hombres somos formados. A través del fuego de la forja, el hombre, el acero, puede ser templado. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí está Pablo. Fíjense en capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros
todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Cuando uno se para frente a un público, a personas, uno tiene que tener una vida que mostrar. Ahora, no vamos a poder mostrar una vida conforme a Dios si primero no hemos estado viviendo una vida en lo secreto con Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Dígame si eso no es dolor. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y preste atención con esto, mi hermano, ahora he aquí ligado yo en espíritu, ligado, he atado, no me puedo escapar, el espíritu me ha tomado, quiere decir. ¿Y qué hace? Ligado yo en espíritu, aparte no solamente Dios te tomó, sino que Él hizo el compromiso de seguir adelante con Dios. Jesucristo mismo, cuando ya la sombra de la cruz pendía sobre él, dice que puso su rostro como pedernal, como la piedra más dura que usted puede encontrar en el desierto. Se puso firme y siguió adelante hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre, que era dar su vida hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, para agradar al Padre. Aleluya, gloria a Dios, porque en el primer lugar donde fue Jesucristo con su sangre recién vertida, fue a la presencia de Dios. Dice: Padre, acá está mi sangre. Aleluya, acá está lo que... La sangre es la vida de la carne. Señor, acá está lo que me sustentaba. Señor, es para ti. Aleluya. Que mi vida sea para ti, Padre. Bendito sea. Esa sea nuestra oración. Y dice la palabra: aquí ahora yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, aflicciones, sufrimientos, lágrimas, dolores. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acuérdate, mi hermano, de ninguna cosa hago caso. El Espíritu Santo le daba testimonio de todos los padecimientos, de todos los sufrimientos que le esperaban. Él le podía haber dicho: Señor, me quedo acá, no voy, como las 2,5 tribus que dijeron: no, nos quedamos acá, no cruzamos. Sabemos que es la voluntad de Dios que vayamos del otro lado del Jordán, pero no vamos a quedar acá. Él podría haber dicho eso, pero ¿sabes qué? El Padre no se hubiera complacido. Pero qué lindo que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Pablo también dijo: de ninguna cosa hago caso. No tengo en cuenta el sufrimiento, lo que me pueda pasar. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esa es la prueba de estar haciendo la voluntad de Dios. No que las cosas te vayan bien, no que seas feliz, que no tengas problemas, sino que tengas gozo en tu vida. Aleluya, porque el gozo no depende de cosas externas. El gozo depende de la conexión interna que tienes con tu Padre que está en los cielos. Bendito sea tu nombre, Padre. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ministerio era darle lo que Él había recibido de Dios, darlo a los hombres, a la iglesia, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y con esto en mente, ya para ir terminando, volvamos a 1 de Pedro capítulo 4, mi hermano. Porque ahí Pedro
Sí va a empezar el capítulo 5 diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él sabía que había una gloria que iba a ser revelada porque él estaba participando de los padecimientos de Cristo. Y ahí les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esa palabra grey significa el conjunto de todos los creyentes. Y la palabra que más emplea Pablo cuando se dirige a aquellos que están bajo su autoridad es ruego. Esa es la palabra ruego. La palabra del siervo no es ordeno, la palabra del siervo es ruego. Dios te bendiga, mi hermano, hay mucho que ver y yo creo que va a valer la pena, mis hermanos, que nos tengamos la próxima clase. Dios te bendiga y bendiciones. Amén.